La Asociación Americana del Árbol de Navidad estima que alrededor del 77% de los hogares estadounidenses, unos 96 millones de ellos, pondrán un árbol de Navidad estas vacaciones. Y cuando piensas en la tradición de los árboles de Navidad, probablemente lo primero que viene a la mente no es una explosión masiva. Pero de hecho, uno de los árboles de Navidad más famosos de América está íntimamente ligado a una de las explosiones más devastadoras en la historia humana. Es una historia de gran tragedia, gran heroísmo y gran generosidad que va al corazón del verdadero significado de la Navidad. Es una historia que merece ser recordada. Halifax es la capital de la provincia canadiense de Nueva Escocia, incluyendo un gran puerto natural en la costa atlántica de Canadá. El lema de la ciudad, Y Mari Mercies, significa que su riqueza proviene del mar. De hecho, la ubicación de la ciudad moderna en las tierras tradicionales de los pueblos Mi'kmaq se llamaba en el idioma Mi'kmaq Chibuktuk, que significa Gran Puerto. Ese puerto natural motivó a los británicos a crear un asentamiento allí en 1749, generando un conflicto con los Mi'kmaq. El puerto, el más cercano de Norteamérica continental a Europa, no solo fungió como centro comercial en la costa atlántica canadiense, sino que demostró su valor como base militar desde la Guerra Franco-Indígena en 1754, siendo una importante base logística que apoyó el asedio de Louisbourg. La importancia estratégica continuó en el mundo devastado por la guerra de 1917. Para entonces, la ciudad había crecido hasta incluir a unos 50,000 residentes, llegando a 60,000 con las tropas, personal militar y marineros de paso por la guerra. Halifax era un importante terminal ferroviario, donde tropas y suministros llegaban desde Canadá y Estados Unidos hasta su puerto, para luego ser agrupados en convoyes de barcos hacia el continente, como defensa contra los temidos submarinos alemanes U-Boats. Millones de toneladas de suministros y cientos de miles de tropas de Canadá y los Estados Unidos pasaron por el bullicioso puerto rumbo a los campos de batalla de la Gran Guerra. Entre los barcos que utilizaban el bullicioso puerto estaba el vapor SS Imo, con un registro bruto de 5.043 toneladas. El Imo, construido en Irlanda en 1889 y navegando bajo bandera noruega, fue fletado por la Comisión de Ayuda belga y en diciembre se dirigía a Nueva York para recoger suministros de ayuda. El Imo debía salir del puerto el 5 de diciembre, pero se retrasó debido a que su carga de carbón llegó tarde. Para cuando se cargó el carbón, las redes de submarinos del puerto se habían levantado y tuvo que esperar para partir hasta la mañana siguiente. También transitando por el puerto ese diciembre estaba el carguero de carga general francés SS Mont Blanc de 3.121 toneladas brutas registradas. El Mont Blanc, de 18 años, era propiedad de la Compañía General Transatlantique, la línea estatal francesa que era responsable del envío de guerra francés. La embarcación zarpó de Nueva York el 1 de diciembre con municiones hacia Burdeos y los frentes de batalla franceses. Se uniría a un convoy con destino al continente que se estaba formando en la cuenca de Bedford, una gran bahía cerrada en el extremo noroeste del puerto de Halifax. El 5 de diciembre llegó, pero tuvo que esperar hasta la mañana siguiente para entrar al puerto, después de que se levantó la red de submarinos. Alrededor de las 8:45 am, el 6 de diciembre, el EMO vacío de carga estaba saliendo del puerto, rumbo a Nueva York, mientras que el Mont Blanc, cargado de explosivos, estaba entrando al puerto, habiendo llegado recién de Nueva York. Los dos barcos navegaban por los estrechos, una sección del puerto. En los estrechos, los barcos debían mantenerse a estribor y pasarse de puerto a puerto. Pero el EMO primero se topó con un vapor americano, el SS Clara, que iba por el carril equivocado. Para evitar chocar, Imo viró a babor y ambos pasaron de estribor a estribor. Luego, Imo fue forzado aún más fuera de su carril para pasar un remolcador. Esto significaba que cuando el Imo encontró al Mont Blanc entrando al puerto, estaba fuera de posición y los dos estaban en curso de colisión. Los dos intercambiaron señales. Mont Blanc detuvo sus motores e Imo invirtió los suyos, pero eso hizo que su proa se dirigiera hacia Mont Blanc. Según el Halifax Evening Mail, el resultado se debió a una hélice de mano derecha invertida mientras un barco de vapor aún tenía avance. El impulso de los dos barcos los juntó. El accidente no fue grave. Se estima que los dos barcos redujeron su velocidad a menos de un nudo antes de la colisión. El daño al SS Mont Blanc no fue severo ya que la proa del EMU la golpeó en el costado. La gente de Halifax y la ciudad de Cambridge, al otro lado del puerto, habían escuchado a los barcos señalándose entre sí,
y habían salido a ver de qué se trataba la emoción. La mayoría parecía ignorar por completo el inminente desastre. En tiempos normales, no se habría permitido la entrada de un barco de municiones al puerto debido al riesgo de explosión, pero esa restricción se había relajado debido a las necesidades de la guerra. El piloto del Mont Blanc había solicitado un barco de guardia especial debido a los explosivos a bordo, pero no se asignó ninguno. Normalmente, los barcos que transportan municiones izarían una bandera roja para advertir del peligro, pero la práctica se suspendió por la guerra y el miedo de espías alemanes. El Mont Blanc no sufrió daños graves, pero transportaba barriles de benceno, un combustible muy inflamable. La colisión volcó barriles, derramando combustible en las cubiertas. Cuando el IMO cambió de rumbo, una chispa encendió el benceno derramado. El jefe de oficiales del Mont Blanc declaró que era imposible apagar las llamas que surgieron inmediatamente tras la colisión. Además, el fuego hacía inaccesible la única manguera del barco. La tripulación del Mont Blanc abandonó el barco, que a la deriva se dirigió al muelle número 6 del puerto. Otros barcos, como un remolcador y un ballenero, vieron el incendio y se aproximaron para combatirlo con sus mangueras. La multitud en la orilla vio el humo, pero no comprendió su significado, ya que el barco no mostraba la bandera roja que indicaba municiones a bordo. Pero el Mont Blanc llevaba 2.925 toneladas métricas de explosivos de alto poder. El oficial jefe declaró en la corte que la tripulación del Mont Blanc trató de alertar a la gente, pero su mensaje pudo malinterpretarse, ya que solo uno hablaba inglés. Aproximadamente a las 9:04, unos 19 minutos después de la colisión inicial, el Mont Blanc explotó. La explosión conocida como el Horror de Halifax fue la más grande provocada por el hombre hasta ese momento en la historia. Como escribe el Museo Marítimo del Atlántico, en un instante, el Mont Blanc se transformó de un barco a una bomba de 3 kilotones en un concurrido puerto moderno. El Mont Blanc montó un cañón de 90 milímetros en su cubierta delantera como defensa antisubmarina. La explosión fue tan poderosa que el cañón, con su cañón derretido, aterrizó a más de 3 millas y media de distancia. La explosión se oyó a 362.3 kilómetros de distancia en la isla Cape Breton. El tsunami resultante de la explosión tenía 60 pies de altura. Cada edificio en un radio de más de 1,5 millas fue dañado. Se estima que al menos 1.600 personas murieron en la explosión inicial y miles más resultaron heridas o atrapadas en los escombros. El fuego se propagó rápidamente desde las lámparas y estufas en los edificios de South Nauclops. The Montreal Star escribió que el fuego estalló en 100 lugares, y aquellos atrapados por los escombros encontraron una muerte horrible. The Star informó que la guerra ha llegado a Halifax. La tristeza y angustia quedan tras su camino. Donde hace solo unas horas se encontraba la ciudad más próspera de Canadá, segura en sus propias defensas, sin miedo y casi apática, ahora hay montones de ruinas. Las pérdidas de vidas y propiedades aún no se pueden estimar, y es difícil describir la angustia de quienes perdieron hogares y seres queridos de un solo golpe cruel. El desastre llegó tan repentina e inesperadamente como las bombas de Zeppelin que cayeron sobre las ciudades inglesas indefensas con el mismo efecto. El Saskatoon Daily Star escribió: «El mar que había dado a Halifax su riqueza y lo había colocado en el escalón más alto de la escalera de la prosperidad, ha arrojado un desastre sobre la ciudad, hasta ahora favorecida, con una mano tan generosa como la que alguna vez derramó prosperidad». Sería imposible explicar la gravedad de la pérdida o el gran heroísmo de la gente en medio del desastre. Un despachador de telégrafos se sacrificó para alertar a los trenes cercanos sobre una explosión inminente. En su último despacho, mencionó que suponía que sería su último mensaje. Adiós, chicos. Un ciudadano valiente abordó una barcaza en llamas cargada de municiones y extinguió el fuego, previniendo otra explosión. Halifax tenía el servicio de bomberos más antiguo de Canadá y contaba con una nueva bomba motorizada American LaFrance llamada Patricia, la primera de su tipo en Canadá. Los bomberos de la brigada respondieron al incendio inicial y llevaron a Patricia con ellos. Cuando el Mont Blanc explotó, 8 hombres de la brigada murieron en el acto, y un 9º murió más tarde debido a sus heridas. La revista Halifax señala: sigue siendo la mayor pérdida individual de vidas de bomberos en un solo incidente en la historia de Canadá. Los bomberos de comunidades cercanas viajaron más de 100 millas en tren, pero al llegar descubrieron que sus mangueras no eran compatibles con las fuentes de agua de Halifax.
Halifax estaba en una situación desesperada. Más de 1,000 muertos, miles más heridos, incendios aún ardiendo y decenas de miles de personas sin hogar, expuestas a los elementos en medio de un invierno canadiense. Aunque las comunidades cercanas respondieron rápidamente, la magnitud de la destrucción requería ayuda de lugares más lejanos. Se realizaron llamadas por Canadá y Estados Unidos. La ayuda llegó rápidamente de varios lugares, incluyendo los Estados Unidos. El crucero United States Ship Tacoma de la Marina de los Estados Unidos regresa a Halifax tras escoltar un convoy. El crucero fue sacudido por las olas de la explosión y al ver la nube de humo, cambió de rumbo para ayudar a Halifax. La tripulación del Tacoma brindó seguridad y asistió en las labores de socorro. El barco se convirtió en un hospital temporal. Muchos de los informes iniciales que describían la devastación vinieron del capitán del Tacoma. Pero una fuente de alivio podría haber sorprendido a algunos. Boston, Massachusetts. Como señaló el Boston Globe en 2017, la relación histórica entre Boston y Halifax no era amigable. Nueva Escocia fue el refugio de miles de lealistas británicos de Nueva Inglaterra tras la Revolución Americana. Durante la guerra de 1812, los corsarios de Halifax capturaron más de 60 barcos americanos. En 1813, la fragata estadounidense Chesapeake fue capturada fuera de Boston por la fragata británica Su Majestad Shannon. El premio había sido llevado a Halifax y las tripulaciones americanas capturadas fueron internadas allí. La fuerza militar que había quemado los Estados Unidos, el Capitolio en 1814, había venido de Halifax. Durante la Guerra Civil Americana, el corredor de bloqueo confederado Confederate States Ship Tallahassee se reparó en Halifax, donde la comunidad ayudó en su escape nocturno del puerto, permitiéndole evadir la persecución estadounidense. ¿Barcos de la Marina? Pero, continúa el Globe, estas dos ciudades portuarias tenían más en común que la mayoría. Boston albergaba a miles de primos y trasplantados de Halifax, entre ellos James Ernest McLaughlin, diseñador del Fenway Park. En abril de 1917, Estados Unidos entró en la Gran Guerra, aliándose con Canadá por primera vez, lo cual ayudó. Igualmente importante, Massachusetts había creado un comité de seguridad pública en febrero. Creado por el gobernador Samuel Walker McCall, el comité fue una respuesta a la creciente posibilidad de que Estados Unidos fuera arrastrado a la Gran Guerra. El gobernador escribió que cuando se formó el comité, no lo nombró pensando que la guerra era probable. No estoy expresando ninguna opinión sobre ese punto. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la guerra es al menos posible, y como es posible, nos corresponde hacer lo que podamos para que la mancomunidad de Massachusetts pueda responder rápidamente a cualquier llamado de la nación, como siempre lo ha hecho en tiempos de crisis nacional. Si el gobernador no quiso hablar sobre la posibilidad de guerra, debió reconocerla. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 4 de abril. El comité había establecido comités locales en todo el estado con numerosas responsabilidades, incluyendo la preparación médica necesaria para enfrentar cualquier emergencia. Es decir, Massachusetts ya tenía en su lugar un sistema que estaba diseñado para proporcionar una respuesta médica para satisfacer cualquier emergencia. Menos de 2 horas tras la explosión, el gobernador McCall telegrafió al alcalde de Halifax, Peter Francis Martin, diciendo que Massachusetts estaba listo para brindar toda la asistencia necesaria. «Envíame un telegrama inmediatamente». Comprensiblemente, el alcalde no pudo responder de inmediato. McCall convocó una reunión con su comité. El comité contactó a sus conexiones, y el jefe del ferrocarril de Boston y Maine prometió un tren si el gobernador podía llenarlo. McCall no esperó respuesta de Halifax. El tren salió de Boston lleno de médicos, enfermeras y suministros médicos a las 10 p.m., solo 12 horas después de que las noticias del desastre llegaran por primera vez a Boston. El 7 de diciembre, una de las ventiscas más grandes en la historia de las marítimas atrapó al tren en grandes montones de nieve. Los rescatistas necesitaban ser rescatados, pero el tren llegó solo 2 días después de la explosión. Gracias al comité de McCall, la desesperadamente necesitada ayuda médica de Boston llegó incluso antes que la de otras provincias canadienses. El Globe citó a Thomas Ruddle, un reconocido historiador de Halifax que sobrevivió a la explosión. Arribaron médicos y enfermeras de pueblos provinciales proscritos y se esperaba una ayuda considerable de Montreal y Toronto. Pero la primera y más valiosa ayuda vino del antiguo enemigo más allá de la bahía de Fundy. Otro tren de Boston llegó el 9º. Este llevaba equipo para un hospital. El barco de vapor de Boston Calvin Austin, fletado por la Junta de Envíos de los Estados Unidos, se retrasó por la tormenta, pero llegó el 11.
Según la revista Legion, la carga incluía 985 paquetes de colchones, 591 catres, 86 paquetes de almohadas, 200 bolsas de harina, 115 cajas de carne enlatada, 200 cajas de frijoles enlatados, 62 cajas de café y 26 cajas de té. Había zapatos, galletas, vidrio, techos, ropa, pan y margarina. Según el Globe del 11 de diciembre, 1917, $2,000 en zapatos, $4,000 en techos, $8,000 en medias y guantes, $10,000 en productos de goma, $4,000 en vidrio, $15,000 en suministros varios, y 10 camiones pesados valorados en $25,000 para distribuir los suministros. El segundo barco, el Northland, ya estaba en marcha, llevando $2,000 en zapatos, $4,000 en techos, $8,000 en medias y guantes, $10,000 en productos de goma, $4,000 en vidrio, $15,000 en suministros varios, y 10 camiones pesados valorados en $25,000 para distribuir los suministros. La autora canadiense Nellie McClough fue citada en el Globe. Incluso esta catástrofe nos ha unido más. Y no tengo palabras para expresar el agradecimiento del pueblo canadiense por la ayuda dispuesta que se ha brindado. Y la ayuda continuó. El Globe escribió en 2017, y esto solo fue el inicio. Financiada en su totalidad por fondos estadounidenses, la Comisión de Ayuda de Massachusetts continuó sus clínicas y su labor de vivienda y bienestar en Halifax mucho después del desastre. Un recuerdo apreciado por los haligonianos hasta hoy. Se construyó un edificio de apartamentos para albergar a los refugiados de la explosión como parte de la ayuda brindada. El edificio se nombró Apartamentos Gobernador McCall. El sitio web de la ciudad de Boston señala que el edificio de apartamentos albergó a casi 320 familias, o 2,000 personas. Y a raíz del desastre surgió una tradición navideña. La página web de la ciudad de Boston menciona que durante la Navidad de 1917, los bostonianos que estaban en Halifax decoraron los hospitales donde trabajaban con árboles de Navidad y otras ornamentaciones. En diciembre de 1918, Nueva Escocia envió un árbol de Navidad a Boston en agradecimiento por su ayuda tras la explosión un año antes. En 1971, Nueva Escocia revivió la tradición con un árbol donado por los productores de árboles de Navidad del condado de Lunenburg, hasta 1976, cuando el gobierno de Nueva Escocia se encargó de la donación para continuar el gesto de buena voluntad y promover el comercio y el turismo. Halifax recibió ayuda de todo el mundo, no solo de Boston, otras provincias canadienses y estados de Estados Unidos. Las ciudades también fueron muy generosas, pero la rapidez y amplitud de la respuesta de Boston nunca se ha olvidado en Nueva Escocia. La postura es un símbolo. John Bacon, autor de un libro en 2017 sobre la explosión de Halifax, fue citado en el Boston Globe. El 30 de noviembre de este año, la gente de Boston encenderá el árbol de Navidad, un testimonio de un tiempo cuando lo peor que el mundo podía infligir sacó lo mejor de 2 países. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves relatos de historia olvidada. Si lo disfrutaste, apoya al algoritmo comentando o dando like. Si tienes sugerencias para futuros episodios, por favor envíalas a nuestro buzón de sugerencias por correo electrónico. Visita nuestra web de History Guy, la historia merece ser recordada. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Puedes reservar un mensaje especial del History Guy en Cameo y echa un vistazo a nuestro en teespring.com. Para más episodios de Historia Olvidada, solo suscríbete.